Pero para hablar de este tema, Lucas, usted mencionaba al ex canciller Luis Gilberto Murillo, quien también fue embajador de Colombia en Washington. Exactamente. Tiene la doble condición. Manejó la política internacional de Colombia en un tiempo, pero también estuvo presente en Washington durante los comienzos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Exactamente, hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias, como siempre, ex canciller Murillo, por atendernos aquí en Recap Blue. Feliz noche, y quiero empezar preguntándole cómo vio el discurso del presidente allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Lucas, gracias por la oportunidad de charlar con ustedes hoy. Sí, yo escuché el discurso del presidente muy atentamente en Naciones Unidas, y me parece que es un discurso bastante explosivo, pero a su vez reflejaba varias cosas muy desde mi perspectiva. Obviamente hay unos temas allí, pero hay afirmaciones muy controversiales, con mucha carga de profundidad, que pueden ser problemáticas, obviamente. Y también noté a un presidente que obviamente ya está al final de su periodo, que era su último discurso en Naciones Unidas, y cierto ambiente de frustración por algunas de las, digamos, iniciativas que no se concretaron. Él allí mismo lo planteaba, y obviamente deja una digamos, tensa mucho la relación con los Estados Unidos, porque se hace ahí todo un ejercicio de búsqueda de culpables, y creo que en un contexto de un ambiente internacional tan volátil, tan impredecible, ese tipo de afirmaciones pueden generar realmente un efecto contrario, difícil para el manejo de las relaciones internacionales y de la política exterior del país. En este momento hay que tener mucha prudencia, hacer una diplomacia muy inteligente, porque más que inclusive la reputación de los países o el que los países tengan la razón o no, lo que los países requieren es capacidad de maniobra, porque el ambiente internacional es muy convulso, y en ese sentido, si Colombia quiere posicionarse como un poder intermedio en un contexto de un mundo multipolar, obviamente tiene que ser demasiado cuidadosa en cada una de sus intervenciones. Sí, mire, canciller, le voy a leer algunas de las frases rápidamente, pero el presidente Petro comparó a Donald Trump con Hitler, lo acusó de construir campos de concentración para migrantes, pidió un proceso penal contra el presidente de los Estados Unidos y contra quienes han dado las órdenes de atacar barcos en el Caribe. Dijo que Trump no habla de democracia, que amenaza, mata y deja matar. La verdad es que fue un discurso muy duro en contra del presidente de los Estados Unidos, que más temprano había estado allí, en ese mismo lugar, pero que además es el país anfitrión, el país en donde está la sede de las Naciones Unidas. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones en las ya bastante resquebrajadas relaciones entre Colombia y Estados Unidos después de todo lo que dijo el presidente Petro sobre Trump? Es que lo que, Silvia, lo que hay que plantear es que venimos en estos altibajos en la relación con los Estados Unidos desde ese domingo de pesadilla que yo llamo, donde tuvimos digamos unos abordajes distintos frente a lo que debe ser el diálogo con los Estados Unidos. Estados Unidos, quiérase o no, es un país donde hay una relación que trasciende los gobiernos, los ciclos gubernamentales,
inclusive los dos estados, porque es una relación muy de la gente. En Estados Unidos hay cerca de 3 millones de colombianos y colombianas, es una relación bastante tejida. Yo fui embajador allá y conozco en detalle los distintos componentes de esta relación. Ambos países se necesitan, y partiendo de esa realidad, y aún por el mismo planteamiento del lenguaje de respeto en las relaciones internacionales, hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones, es decir, porque no generan un ambiente que conduzca a una buena interlocución, que de sí ya está bastante diezmada. El hecho de que se haya presentado la desertificación, yo he dicho, nosotros obviamente no compartimos medidas unilaterales, extraterritoriales y discrecionales de los países, pero es por la relación misma que se tiene y porque hay corresponsabilidad en el tema de lucha contra el narcotráfico. Entonces, señalar en este contexto no conduce a nada. Colombia tiene que ser muy pragmático en el manejo de sus relaciones con Estados Unidos, y sobre todo en un contexto internacional, vuelvo, insisto, tan volátil, y que se ha apartado mucho la interlocución de los países, su relación se ha apartado mucho de el escenario multilateral, y se está haciendo casi que exclusivamente en un contexto y unas bases bilaterales. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de expresiones que obviamente yo sé que a muchos no las compartimos, porque no es la manera de referirse a estos temas. Hay que focalizarse en los temas. Hay 5 temas que Colombia venía trabajando en el contexto multilateral, y sobre todo en estas intervenciones en la ONU. El primero tenía que ver con la paz, y sobre todo un énfasis muy importante en la paz en Palestina, en Gaza, llegar a un proceso donde hubiese cese al fuego, se permitiera la ayuda humanitaria, se detuviesen las atrocidades en Gaza, se pudiesen liberar los rehenes, donde hay un colombiano, colombo-israelí, como rehén, el Cana Bobot. Ahí había una línea de trabajo y muy importante, donde participamos en muchas conferencias en Jordania, en Egipto, etcétera. La segunda línea clave que se trabajó en ese contexto de Naciones Unidas tiene que ver con justicia climática y sobre todo financiación climática, donde se crearon grupos de trabajo con Alemania, con Francia, con Kenia. Estos 4 países, esos 3 países, con Colombia 4 era el grupo, estaban trabajando unos mecanismos para poder lograr canje de deuda por naturaleza. Ahí hay una línea importante que obviamente tenía que desarrollarse. Lo otro, obviamente, tenía que ver con política de drogas, donde Colombia hizo un planteamiento de buscar nuevos métodos de lucha contra el narcotráfico en varios niveles. Uno, el bilateral, obviamente, pero también en el contexto de la OEA, y sobre todo en el sistema de Naciones Unidas, para buscar que se despenalizaran algunas de se cambiara la política de fiscalización a nivel global. Y ahí también hubo avance importante. Y por último, la migración. Entonces yo creo que un cierre llevaba a mantener esas líneas y hacer una especie de evaluación de en dónde estamos, qué se requiere, y sobre todo un último punto que me faltaba en esas líneas que se trabajaron, las reformas de Naciones Unidas, porque usted puede criticar con razón a Naciones Unidas, pero lo que se trata es de transformarla para que realmente responda a los desafíos del momento global, del momento de la humanidad. Tal vez eso es en lo único en lo que coinciden Petro y Trump, en reformar las Naciones Unidas. No sé si de la misma manera, pero en eso coinciden. Lucas, usted tiene pregunta para el ex canciller. Sí, doctor Murillo, esto se da, este discurso, tanto el de Trump como el del presidente Petro, que se dieron en el día de hoy, se da en medio de la tensión de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el despliegue de estos buques en aguas internacionales frente a las costas venezolanas, y 3 ataques que estábamos comentando antes de saludarlo. El presidente Petro dijo en su discurso que es mentira que el Tren de Aragua sea terrorista y que solo son delincuentes comunes en forma de banda que han sido agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo.
¿Cómo interpreta usted esta afirmación? Porque de cierta manera el presidente Gustavo Petro parece estar defendiendo a Venezuela. Como que se pone del lado de Sí. Venezuela. Pero lo que yo haría como presidente, obviamente, es poder retomar el diálogo en el contexto del grupo de trabajo de seguridad y lucha contra narcóticos que tiene Colombia con los Estados Unidos, porque es allí donde se discuten estos temas y donde se puede revisar información de investigaciones que se están haciendo desde el contexto judicial de ambos países. Se pueden revisar todo lo que tiene que ver con información de inteligencia, la cooperación que hay allí en temas militares, y allí usted se puede dar cuenta realmente cuál es la realidad, pero una discusión pública sobre eso no tiene mucho sentido, porque allí esto se tiene que hacer con pruebas, con discusiones. Algunas son de carácter técnico y también de las instituciones que pueden facilitar ese tipo de información. Y hay escenarios, por eso es muy importante disminuir las tensiones en la relación, los irritantes, para que se puedan sentar a hablar de estos temas como dos países que realmente requieren cooperar, porque tienen desafíos comunes. Pero eso lo dice usted como, no sé si como precandidato o como candidato, ya le voy a hacer esa pregunta. Pero lo hicimos en la Cancillería. Nosotros teníamos, Silvia, esos grupos de trabajo donde nosotros revisábamos ese tipo de información. Pero como ex canciller, ya viendo, digamos, a los toros desde la tribuna, ¿usted cree que el presidente Petro se puso del lado de Venezuela, de un régimen, primero, que es ilegítimo porque nunca mostró las actas sobre los resultados de las elecciones del 28 de julio, porque tiene cooptados al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, sobre el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de $50 millones, porque además dicen que es la cabeza del cartel de los soles? ¿Usted cree ya desde la barrera, no desde lo que hizo en la Cancillería, que el presidente Petro se puso del lado de Venezuela? Yo creo que él dio su opinión, y me parece que es una opinión que genera mucha controversia, porque se trata obviamente en el caso de Venezuela, nosotros cuando estaba en la Cancillería fuimos muy enfáticos en no reconocer las elecciones, porque nunca mostraron las actas, y allí se tenía que mantener una relación diplomática de Estado a Estado, pero obviamente con distancias. Ahí era claro que Colombia tenía que mantener una distancia prudente, porque no reconocimos obviamente las elecciones, y creo que por alguna razón obviamente esa línea no se ha seguido. Óigame, al presidente Petro le quedan aproximadamente 10 meses, ya tiene el sol a las espaldas. ¿Este era el discurso para un cierre de gobierno? ¿Era el escenario para atacar al presidente de los Estados Unidos? Me parece que, yo le insisto, Silvia, lo decía al principio, yo creo que aquí no se trata de señalar culpables y de atacar sobre todo en ese tipo de escenarios. Lo que se requiere es sentarse, mejorar la interlocución. Por eso son países que han tenido una relación difícil. A nosotros nos tocaron momentos muy difíciles, claro, pero es una relación difícil que tiene que hacer todo lo posible por mantener la interlocución, porque estamos hablando de los intereses nacionales de Colombia, y cualquier irritante en esa relación puede afectar a mucha gente. Y un discurso de esta naturaleza obviamente no es para atacar, tenía que servir para obviamente hacer un balance. Yo creo que el presidente escogió otra ruta, de un discurso más filosófico de la globalidad, de su entendimiento o su percepción sobre los problemas del mundo, y señalar culpables pues y con ese tipo de frases pues creo que de ninguna manera es algo conveniente para el país. Mucha gente obviamente que coincide con lo que él dijo dirán lo contrario, pero yo lo digo con toda sinceridad, de que aquí se trata es de
el momento es delicado y hay que tratar de hacer todo lo posible para que la relación fluya, porque ahí están temas muy complejos relacionados con seguridad, relacionados con la posibilidad de transformación en algunos territorios, relacionados con la cooperación judicial, la cooperación en inteligencia. Entonces, si era digamos, en las líneas que yo le planteé, creo que sí, era un momento de cierre, lo que hemos avanzado en el contexto del país, lo que ha avanzado la región, lo que se ha avanzado globalmente en esas 5 líneas que le acaba de mencionar. Obviamente la de paz, porque hay requerimientos muy importantes, desafíos claves en términos de la paz global, que es la tarea principal de Naciones Unidas, obviamente, que tiene que ver con la seguridad global y igualmente hay tareas claves en justicia climática, en protección de la biodiversidad, tareas claves en política de drogas que ha avanzado. Nosotros logramos que se aprobara un panel para que haga unas recomendaciones para cambiar la política de fiscalización, las convenciones de Naciones Unidas. Hay unos temas muy importantes, claves globales relacionados con migración que hay que discutirlo en ese escenario, y la reforma de Naciones Unidas, porque ahí hay planteamientos que se deberían hacer, y en un discurso de cierre, obviamente dejar esas tareas le daría mucha fuerza. Ahora, los planteamientos que se hicieron ya más en un ejército internacional, etcétera, hacer la revolución global, pues son unas grandes aspiraciones que hizo el presidente, pero yo no sé qué tanto eso sea realmente algo práctico teniendo en cuenta la misma arquitectura legal del derecho público internacional. Doctor Murillo, antes de despedirlo, me queda una duda porque tenemos una lista impresionante de precandidatos que se han lanzado al agua. Ya esa lista pasó los 100. ¿Usted en qué va? Sé que vienen los próximos días para Colombia. ¿Viene a lanzar la candidatura? No, nosotros tenemos un movimiento, Lucas, de significativo de ciudadanos, que ya hemos inscrito la candidatura, ya iniciamos el proceso de recolección de firmas. Yo voy a estar recorriendo los territorios la próxima semana. Entonces arranca campaña en firme. Sí, la próxima semana, Silvia, yo le dije que usted le iba a dar la primicia, ¿sí? La próxima semana sí. Arranco le estoy cumpliendo. En eso quedamos, la próxima es verdad. semana. Sí, la próxima semana arranco inicio pues a recorrer los territorios y estamos haciendo una propuesta, primero de poder llamar a la unidad, de poder realmente concentrarnos en soluciones, sobre todo en esa Colombia olvidada tanto del campo como de la ciudad, que realmente lo que requiere es eso, soluciones. Nosotros ya las grandes discusiones, la retórica, etcétera, eso es muy importante, porque la gente quiere cosas concretas en el Chocó, en el Amazonas, en el sur de Bogotá, en Agua Blanca, en Cali, en Barranquilla, en fin, la gente quiere ya soluciones concretas, y Colombia es un país que tiene un inmenso potencial, que si nosotros realmente tenemos la capacidad de llegar a acuerdos mínimos, podemos realmente convertir a Colombia en lo que tiene que ser, en un poder importante en la región. Claro, ¿y se viene del todo a Colombia o va a estar entre un país y otro? No, del todo, completamente ya. Bueno, completamente erradicado. Sí, hay que meterse lleno a la campaña, eso es 24/7, Silvia. Bueno, pues muy bien. Estaremos hablando, óigame, ¿y usted cree cómo va a ser el país para definirse entre más de 100 candidatos? No, pues se va a cantar. Yo creo que el primer proceso tiene que ver con las consultas que harán los partidos, pero también con la recolección misma de firmas. No sé, yo no creo que todos los candidatos que están por recolección de firmas lo vayan a hacer. Eso es una tarea muy importante y requiere que usted tenga algún tipo de trabajo político previo, y no todos lo tienen. Entonces yo creo que hay un proceso, ahí se decanta en gran medida. El otro proceso vendrá también con mucha gente que decidirá irse al Senado, al Congreso. Otros llegarán, me imagino, a las consultas en marzo y allí se decantará. Y creo que después quedaremos realmente los que somos y las que somos.
Pues entonces vamos a ir hablando durante Oiga, todo Silvia, este proceso, tenga en señor. cuenta que yo soy el candidato de la Colombia olvidada y va a ver que nosotros nos vamos a distinguir en eso. Pues hay bastantes territorios bien olvidados en este país, así que vamos a ver cómo le va en la campaña y cómo le va en esta competencia, que no está tan fácil porque hay mucho competidor. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue y vamos hablando. Así es, Silvia, muchas gracias y a Lucas también. Feliz noche. 8 de la noche, 37 minutos. El ex canciller y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, candidato oficialísimo por firmas, viene a Colombia, Lucas, a hacer campaña. Se mete de lleno en ese tema y dice que es el candidato de la Colombia olvidada. Y es que al doctor Murillo le toca